Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5 esta mañana del 8 de mayo ya del 2025. Como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa y hacer la invitación para que participen con nosotros como cada jueves, recordando que es muy importante sus participaciones, sus opiniones para enriquecer y fortalecer este espacio. ¿Cómo estás, Manu? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio y una felicitación al programa. El día 3 de mayo se cumplieron 18 años de Foro 89.5, así es que se ha llegado a la mayor de edad. Y sobre todo a Paco, que es titular de este programa, pues felicitaciones que te has mantenido al margen, ¿no?, de estos 18 años como una columna vertebral del mismo. Pues gracias, Manu. 18 años, como bien comentas, pues extender la felicitación a todas las compañeras, a los compañeros que pues han acompañado este espacio a lo largo de estos 18 años. Como comentas, ya se hizo mayor de edad. También mandarle un abrazo a Eduardo Zúñiga, que fue quien pues llevó este proyecto a Radio UAC y nos invitó desde el inicio. Y pues sí, nos hemos aferrado a este espacio, un espacio que queremos, que disfrutamos, que pues lo abrazamos con mucha responsabilidad y con dignidad, espero. Y entonces, pues bueno, gracias a también todas las personas que apoyan al programa desde atrás de cámara, atrás de radio, ¿no? Porque empezó este programa en radio y fuimos encontrando nuestro espacio y pues bueno, aquí estamos después de 18 años. Sí, saludos igual a Diego, a Kevin, que en su momento estuvieron también en el programa aquí colaborando, y a todos los demás invitados que han pasado por este espacio. Muchas gracias por hacerlo posible y por haber permitido llegar a estos 18 años. Así es. Pues bueno, Manu, vamos a empezar con el programa del día de hoy. La semana pasada, bueno, aquí están los teléfonos en cabina, 4421-9212-93. También pueden llegar sus mensajes al 4421-9212-00 con la extensión 37120. Con mucho gusto, si llegan sus mensajes antes de que termine el programa, pues les damos lectura. Si no, empezamos la próxima semana precisamente con sus comentarios. Y decía, Manu, en la semana pasada estuvimos hablando pues sobre las implicaciones de la política exterior y interna también de parte de Estados Unidos, pues cómo ha movido el escenario geopolítico de forma importante, pero vamos a hablar en el caso específico de México, porque por supuesto que las posturas de Trump influyen en nuestra política interna. Y entonces, pues bueno, vamos a ir hablando de los elementos que vemos de forma más tangible. Sí, totalmente de acuerdo. El programa anterior analizábamos 100 años del gobierno de Donald Trump. 100 días. 100 días, perdón, 100 años de soledad ya. 100 días del gobierno de Donald Trump, quien ha movido no solamente la agenda norteamericana en cuanto a la estructura de poder que tiene, sino a nivel internacional. Y eso a la vez le ha tocado a México verse directamente afectado en la agenda que la presidenta Claudia Sheinbaum traía como para su sexenio. Y vamos a tratar de desmenuzar los diferentes elementos que han ido ajustándose y muchos de ellos ya pasando leyes más que para los mexicanos a contentillo de la agenda de Estados Unidos, ¿no?, de Donald Trump. Pues sí, hay que recordar que cuando empieza, ni siquiera llegaba a la administración Trump, ya había empezado a definir como ciertos temas que para él iban a ser muy importantes durante su administración. Uno, la cuestión comercial, ¿no? Creo que es lo que más le hemos dedicado aquí al programa, los aranceles que se puso a México, que si se ponían, que si no se ponían, que acabó, pues sí, un par de rubros importantes, ¿no? Sobre todo lo que es metales y aluminio, los cuales sí tienen un porcentaje todavía de aranceles. Sin embargo, fuera de eso, pues el Tratado de Libre Comercio hasta cierto punto se ha respetado, ¿no? Lo cual pues nos deja en una situación, yo diría que hasta cierto punto favorable, aunque también, pues bueno,
hay que estar muy al pendiente, sobre todo de las juntas que va a haber en los próximos días, porque se va a definir en gran escala lo que es el comercio global en esta junta que va a haber, esta encuentro bilateral entre China y Estados Unidos, ¿no? Lo cual pues también de alguna forma pues nos permitirá ver cuál va a ser la posición de México respecto a China hacia los siguientes años, ¿no? Sí, y México no puede negar su ubicación geográfica y esta relación comercial que tiene con Estados Unidos, siendo el socio principal, se sigue manteniendo México como socio principal económico de Estados Unidos, y algunos rubros ya juegan un papel relevante. Por ejemplo, los aranceles de los metales. México el día de hoy tiene un déficit, tiene más importación que exportación, por lo tanto no le afecta directamente, pero sí cuando se comentó y se aplicó el arancel a todos los automóviles de importación. A las partes, ¿no? Y entre ello incluye las autopartes. Y esto con la promesa de que podría bajar hasta un 12%, todavía Donald Trump lo llegó a comentar, como manteniendo una relación más o menos con prioridades para el socio comercial de México. Alguna situación parecida con Canadá, sin embargo, yo sí puedo notar como ciertos matices. Menos ríspidos, Menos ¿no? ríspidos, exactamente, debido a la relación que yo creo que Claudia Sheinbaum ha procurado y ha mantenido sin caer en el juego mediático, ¿no? Pues porque también como que es una de las críticas grandes que se le ha hecho por parte de la oposición, ¿no? Que parece que cede mucho a las posturas de Trump, que no ha tomado pues como una definición contundente en contra de estas iniciativas por parte de la administración de Estados Unidos. Sin embargo, pues ha sido más como esta exposición mediática, ¿no? A través de las declaraciones, porque también lo que hemos visto es que pues fuera de esto no ha habido grandes cambios. Incluso se ve los índices económicos de México, ¿no? Se podría haber pensado que debido a toda esta especulación y todos estos discursos iba a caer la economía mexicana, lo cual tampoco ha sucedido. Sí, ya se entregó el primer reporte, el 0.2% de crecimiento cuando se pensaba, o sea, no es insignificativo, ¿no? Pero se pensaba que iba a estar abajo del cero. Por lo tanto, México mantiene, al menos en el primer trimestre, una economía estable. Se podría decir. Retomando el otro punto, recordemos, en el día de ayer antier, Donald Trump hace una nueva provocación mediáticamente, ¿no? Y dice que por qué México como no ha aceptado la intervención, el apoyo militar para atacar el crimen organizado, podía evaluar otras situaciones. Y la presidenta, en lugar de contestarle mediáticamente, ella, asumiendo la posición diplomática, dice que lo vería de forma directa, que creo que eso hasta el día de hoy le ha funcionado, no caer en el dime y en el direte, y eso dejarlo a nivel mediático con especulaciones y malas interpretaciones. Entonces, creo que esa estrategia le ha venido muy bien a Claudia, y aquí yo sí quiero resaltar, creo que el hecho de que tengamos en México el día de hoy una mujer ayuda a que precisamente no haya una lucha de testosterona directamente política. Pues sí. Y eso ayuda a que haya una persona con la cabeza fría ante las decisiones o los discursos que podrían manejar una cuestión de crisis diplomática. Sí, porque este tema, o sea, hablábamos de la parte comercial, ¿no? Pero el tema de la seguridad yo creo que es el otro tema fundamental en la relación que tenemos con Estados Unidos, ¿no? Se nos recriminó mucho pues nuestra participación en la creación de fentanilo, ¿no? Que llega de China, que acá se cocina aparentemente porque Estados Unidos también tiene su situación, Canadá por ahí también tiene su propia situación, y cómo a través de este tema pues se han ejercido varias presiones hacia México, ¿no? Primero, movilizando a 10,000 elementos de la Guardia Nacional hacia la frontera para detener precisamente el paso de estas drogas hacia Estados Unidos, y al mismo tiempo otro tema de seguridad que es la migración, la cual pues también se había estado desbordando en los últimos años de la administración de Andrés Manuel acá en México. Y ahora, pues, incluso el discurso de Donald Trump es que ya se detuvo el 99.9, lo cual también me parece una exageración, ¿no? Pero, pues, bueno, de ahí vemos estos discursos constantemente por parte de Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, ya se atendió la cuestión de la migración. Aparentemente también se disminuyó de forma
relevante la introducción del fentanilo hacia Estados Unidos. Aquí lo interesante es que gran parte de ese trabajo ha sido de México, del gobierno de México, del ejército mexicano, ¿no? De las fuerzas de seguridad mexicanas, pero bueno, vemos cómo Donald Trump se cuelga las medallas, pues sin prácticamente haber movido un solo músculo, pero últimamente, Manu, no sé si ahí nos puedas agregar un poco cómo pues ciertas notas, ciertas situaciones que comprometen a Estados Unidos, ¿no? Por corrupción, por incluso sus instituciones estar involucradas en esta cuestión del fentanilo, pues ha llevado, al menos en esta última semana, por fin a ver acciones y actividades, detenciones en Estados Unidos, ¿no? Sí, y el discurso sigue siendo manejado que son parte de la extensión del crimen del cártel de Sinaloa en Estados Unidos, ¿no? Nunca se asume o se comenta que es crimen organizado en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, eso todavía le falta en la agenda. Ya mínimo Estados Unidos ya ha empezado a actuar localmente. Actuar localmente, que esto parecía que era algo... Que no existía ya, que no existía. Pasaba la droga por la frontera y de repente desaparecía de la noche a la mañana. Ahora, lo que comentas de fentanilo es bien importante. Es cierto que ya bajó significativamente y en el gobierno que lleva Donald Trump, un dato relevante, ha disminuido ya el consumo de fentanilo también, según los datos que van recopilando, pero se ha empezado a observar que ha subido el consumo de metafetamina. Entonces, ahí ese puede ser la otra situación de crisis directamente para Estados Unidos. Y respecto a lo de la migración, si ese 99% que él maneja, si hay un registro del 90% de disminución de migrantes entrando a los Estados Unidos, pero creo que podría haber una explicación a ello. Y una de ellas es la política de miedo que Donald Trump ha manejado para México y para Centroamérica. Por lo tanto, toda la cantidad de migrantes que tenían en su agenda, recordemos, muchos procuraron migrar y pasar antes de que tomara el poder. Veíamos la cantidad de grupos que estaban moviéndose de forma significativa y de repente se disminuyó debido más que a la acción punitiva que existe de Estados Unidos y apoyado en México directamente con el discurso. Creo que el discurso y lo mediático ha jugado un papel relevante precisamente para disminuir ese porcentaje, ¿no? Y bueno, el tema de la seguridad no es solamente el fentanilo, sino que estamos hablando aquí de un problema mucho más grave. Ni siquiera hablaría de un problema bilateral, sino es un problema global, ¿no? Que incluye varios países que están involucrados en la creación, en la venta de estos estupefacientes. La situación acá es que, bueno, dentro de este tema hay varios renglones también importantes. Uno, que creo que es el tema que Estados Unidos todavía no ha respondido hacia México, ¿no? México ha, pues, buscado resolver también estas exigencias que han llegado desde Estados Unidos, demostrando que se siguen dando pasos hacia adelante en la cuestión de la lucha contra el narco, pero lo que comento acá es la cuestión de las armas, ¿no? Las armas siguen llegando de Estados Unidos, no ha habido detenciones importantes en este renglón, incluso la postura de Donald Trump es relajar las políticas para poder vender y comerciar las armas en Estados Unidos, ¿no? Pues se entiende, él viene con todo este grupo armamentístico de Estados Unidos, ¿no? Los republicanos, y bueno, los republicanos demócratas, allá en realidad no hay una gran diferenciación, pero como esta cuestión de las armas es un tema muy importante, y la otra es la presión que está ejerciendo de intervenir militarmente en México. Ahora, acá lo que nosotros decimos es, bueno, si este es un problema global que incluso ellos tienen en casa, ¿por qué no empiezan a atender su problemática desde su espacio, ¿no? Desde su territorio? Es bien fácil. Bueno, vamos a México, bombardeamos, matamos mexicanos. Dejamos un desastre y después nos vamos. Y nos vamos, ¿no? Eso es una forma muy simplista, muy limitada de ver un problema que se entiende que es mucho más complejo, ¿no? Sí, y tristemente en la agenda de Estados Unidos esa es su dinámica y forma de operar usualmente. Ahora, esto no es de que sea el primer momento. Recordemos, ya ha habido momentos en los cuales Estados Unidos ha mandado expresiones de intervención y creo que podemos hablar de ellas en el momento en el cual se empezó a hablar de los buques, ¿no? Y luego drones. Los vuelos en límite de mar internacional. Y luego que iban a permitir vuelos sobre territorio nacional.
Y luego el otro momento creo que fue mediático en el cual directamente Televisa acepta y reconoce que puede anunciar, puede colocar en México, en territorio nacional, cierto discurso, contenido de una secretaria colocando la agenda de miedo y de Estados Unidos, el mensaje directamente en inglés para mexicanos y para todo habla hispana hasta donde llegue en ese entonces el canal de las estrellas, colocando directamente un discurso de miedo y xenofóbico. Y esto lleva a que México tenga que hacer una reflexión sobre precisamente las políticas que se tenían sobre los medios, ¿no? Y entonces viene esta ley, esta propuesta de reforma para precisamente pues evitar que un gobierno extranjero venga y haga su publicidad en TV abierta, ¿no? Lo cual pues sí es bastante cuestionable. Y también ahí Televisa y TV Azteca pues aprovechando estos vacíos legales para permitir que se den este tipo de expresiones, ¿no? Completamente pues trazadas desde Estados Unidos. Sí, que ahí nos daría para todo un programa analizar esta propuesta de reforma de telecomunicaciones. Sí, igual lo podemos dejar ahí. Aquí agrego un pequeño editorial. Creo que la reforma de más de 30 hojas colocada por Morena, que no estaba dentro de la agenda en los primeros meses de Claudia Sheinbaum, aprovechó la coyuntura precisamente para colocarla y tratar de mandar uno de los tantos elementos que ellos tienen en su sexenio a la Cámara de Diputados. Creo que ya se dieron cuenta que fue un error. Una cosa era este asunto de intervención mediática, el cual con las instituciones y leyes que existen el día de hoy se pudo bajar el spot y quedó sancionado directamente Televisa. No sabemos el día de hoy todavía con qué cantidad. Es una cantidad simbólica en cuanto a dinero, pero sí queda ya ahí la mancha directamente para la televisora, ¿no? Y más otras que va sumando. Pero y de eso a irnos a una reforma monumental para reestructurar las telecomunicaciones en México, creo que ahí también a Morena, una vez más, se le pierde piso y se le va en la borrachera. Eso tiene que ir con más cabildeo y más sí, agenda. Con cuidado, ¿no? Y bien analizado, bien profundizado, sobre todo entendiendo que son los medios que sí hay muchas cosas que hay que cuestionar, ¿no? Contenidos, discursos, programas, pues mucha falta de ausencia de crítica en la cuestión de estos comentarios racistas, clasistas, discriminatorios que desafortunadamente siguen existiendo en los medios de comunicación. Ahora, no solamente se limita esto, la relación con Estados Unidos, sino que estamos hablando de muchas cuestiones relevantes. Por ejemplo, dentro de esta relación, pues Estados Unidos ha estado exigiendo bastante a México, pero México también empezó a trazar lo que quiere que se haga desde Estados Unidos. Y una cosa que poco se ha estado comentando a nivel nacional es la venta de hidrocarburos robados en México, llevados a Texas, ¿no? Convertidos en gasolina para después exportar al extranjero. O sea, todo un negocio completo. Ya a nivel corporativo. Donde Estados Unidos está completamente metido, ¿no? Empresas pues institucionalizadas en Estados Unidos que estaban permitiendo la entrada de estos hidrocarburos robados en México, porque lo que hizo México, hay que recordar que el sexenio pasado también se habló prácticamente de hemos eliminado el huachicol de nuestro país. Bueno, lo que hizo México es incluso sustituir la distribución de la gasolina a través de los ductos, porque por ahí se estaba robando. Entonces, dejemos de usar los ductos en la gasolina. Ahora llevemos solamente petróleo. Robaron el petróleo. Es lo que... ¿no? Y luego de ese petróleo robado se lo llevan a Estados Unidos, lo convierten en gasolina, gran parte de ese petróleo llega a México, regresa, ¿no? Porque detuvieron este buque con 10 millones de litros. Eran 20 millones y hasta el día de hoy solamente se ha registrado 10 millones. Está toda sobre la mesa. ¿Qué pasó con los otros 10 millones? Bueno,
20 millones, pero no es solamente el único. Por allá también ya en el Pacífico resultó otro buque también con gasolina robada. Y entonces nos habla de un problema bastante grave donde no solamente el crimen organizado es nacional, sino que ya otra vez estamos viendo ahí la relación con Estados Unidos. Sí, tristemente empresas bien constituidas, como bien comentas, en Estados Unidos y están operando con este tipo de cosas ya en Estados Unidos, tanto afectando a México como a Estados Unidos. Ahora, ¿cómo lo importan a Estados Unidos? Argumentan que es aceite, que son sustancias químicas y con eso disminuyen a la vez el pago costo. de arancel, el costo del arancel. Entonces eso también le está pegando directamente a la economía de Estados Unidos. Otro de los elementos que antes de que acabe el programa platicar, recordemos que también vino una de las secretarias de Estado a México, platicó con Claudia Sheinbaum y al irse, 24 horas después, ella comentó que dejó una receta de 10 puntos, no recuerdo qué cantidad de puntos que todavía falta y que le gustaría que cumpliera México para Estados Unidos. A pesar de los buenos resultados en cuanto a seguridad, a expulsión, sí, de ciertas personas ya sentenciadas en México. Y digo expulsión porque no fue ni traslado y no fue ni extradición, sí, fue expulsión, ¿no? Ese fue el argumento legal precisamente para no meterse en problemas judiciales. Y la cantidad de detención de drogas que se ha detenido con hasta ahorita que ha funcionado el buen cuadro de la Secretaría de Seguridad, junto con la buena coordinación, en pocas palabras, que no habíamos tenido en otros sexenios y que sigue dando resultados significativos. A pesar de esos datos, todavía Estados Unidos dejó su respectiva agenda. Y uno de los elementos que me llama mucho la atención, que después también se procuró mandar a cambio de ley, fue empezar a digitalizar. A Estados Unidos le interesa que los mexicanos estemos en una base de datos digitalizados. Por ello, Claudia Sheinbaum y la Cámara de Diputados manda una propuesta de ley en la cual la CURP se busca que sea digital. Todos los mexicanos con nuestra huella dactilar y no sé si hasta el iris directamente, pero sí mínimo huella dactilar, a través del nuevo instituto que es de transformación digital. Y México lo necesita, pero la cuestión es México internamente, ¿no? Y también cuidando mucho estos datos, porque ya también lo hemos visto como pues se empiezan a desarrollar y de pronto se robaron todos los datos. Y aparecen a la orden del día en los lugares, ni siquiera en la Deep Web, ¿no? Ahí en el mercado de Tepito, sí, ya en su momento vimos con el padrón electoral del IFE en aquel entonces, ¿no? Tristemente. Entonces, pues bueno, es una cuestión grave de seguridad. Sí, en la cultura mexicana, creo que los mexicanos el día de hoy somos conscientes de que entre menos datos tenga el Estado, mucho mejor, porque el mismo Estado nos ha fallado con garantizar y procurar nuestros datos. El día de hoy vivimos en una época en la cual una gran cantidad de información está en Internet, manejado por gobiernos, y a la vez se han incrementado de forma significativa los ataques y los hackeos. Países suizos, municipalidades de aquella región han tenido ataques de forma significativa. Incluso en ese lugar. Por lo tanto, ¿qué puede pasar con nuestros datos en donde a diestra y siniestra hemos tenido que se ataca a Pemex, que se ataca a Secretaría de Nación? Sí, era la preocupación. Incluso cuando surgió eso de que los teléfonos teníamos que poner todos nuestros datos y así. Los coches. O sea, en realidad, se entiende que esto puede apoyar en muchos sentidos a la cuestión de la seguridad, de evitar pues ciertos actos delictivos, etcétera, pero al mismo tiempo, hemos notado este tipo de situaciones a lo largo de la historia donde nuestros datos son mal utilizados. Sí, sí. El día de hoy creo que como mexicanos no tenemos una confianza total con el Estado. Primero el Estado debería de recuperar esa confianza como para ya mirar ahora. ¿Qué es lo que yo veo? A la vez creo que sí debe de haber una situación y creo que judicialmente cualquier persona que sea detenida o que puede llevar a una situación en la cual es una persona preocupante para el Estado, a esa persona sí se le obligue tener registro completo. ¿Sí? Pues ahora, todos los que en su momento nos registramos en Hacienda, ya Hacienda tiene nuestros datos. Pues sí, o si sacas el pasaporte. O si sacas el pasaporte. Muchas instituciones ya de gobierno ya tienen nuestros datos. Sí, aquí lo que pasa, es más, nuestros mismos datos lo tiene otro instituto autónomo como es el INE. ¿Sí? Pero resulta que una cosa es la Secretaría de Gobernación, otra cosa es el INE, otra cosa son los que también ha sido un debate, ¿no? ¿Quién tiene que tener los datos, que los debe de cuidar? Incluso en el sexenio pasado fue gran parte del debate. Pues bueno, se nos acaba prácticamente un programa más de Foro 89.5. Nuevamente reiterar la felicitación y el agradecimiento a todas las personas
que han participado en este programa a lo largo de estos 18 años. Como bien comentaba Manu al inicio, mencionó ahí un par de nombres: Kevin, Diego, Iván, algunas compañeras de Derecho que estuvieron acá. Bueno, ha sido larga la historia a lo largo de los profes la nos han lista, acompañado. los profes, compañeras que han venido también a participar, y como también comento, atrás de cámara y atrás del radio, todas las personas que han estado apoyando a lo largo de estos 18 años, y principalmente usted, que ha acompañado este programa a lo largo de esta mayoría de edad. Gracias a UAC por ese espacio y por mantener la voz. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.